Bueno, buen día. Acá los pajaritos están bastante ruidosos, así que se escucha bastante. Como no hablaba yo, se escuchaba. Vayan buscando, por favor, la práctica, porque vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a repasar algunos de los conceptos. Perdón, estoy mirando Buen día. Estoy mirando el chat por el teléfono porque no me queda lugar en la pantalla para verlo, así que estaba esperando, me estaba escuchando a mí misma, pero ya le bajé el volumen. Así que vamos a ir haciendo un repasito de la clase anterior. Por eso yo tengo abierto el PowerPoint y tengo la práctica, así que vayan buscando la práctica, tengan la mano. Así podemos ir planteando un poquito los distintos temas que ya fuimos viendo. Bueno, buen día, ya veo que somos un par ya. Este horario tiene la ventaja de que, bueno, la transmisión es mucho mejor, así que nos podemos conectar bastante mejor. Sé que le han mandado las prácticas a Mayra, todavía no tengo la devolución de ella, pero me dijo que en estos días iba a estar. Así que, si les parece bien, el lunes habilitaríamos el cuestionario para ya terminar con la unidad 1, ¿sí? Que era la que nos quedaba, la 1 y la 2 sería, ¿no? La práctica 1 con la unidad 1 y 2, que era todo el tema de los principales conceptos, más la atmósfera. Entonces haríamos la evaluación por cuestionario en PEDCO de esas dos unidades y ya cerramos ese tema para poder seguir avanzando con este. Entonces, hoy vamos a ver un poquito la parte de la práctica y tiene una pequeña demora lo que es el chat, pero si quieren hacerme consultas por el chat, si no, yo de todas maneras voy a habilitar el foro en la PEDCO y pueden subir las consultas por la PEDCO. Bueno, vemos unos cuantos. Buen día a todos los que se están conectando. Y desde ya les digo que, bueno, el Jueves Santo sí no va a haber clase. Jueves Santo y Viernes Santo no voy a dar clase. Por eso quería cerrar con el cuestionario de evaluación de la unidad 1 y 2 el lunes que viene. Si les parece bien, yo habilitaría el cuestionario, lo habilitaría durante 24 o 48 horas, dependiendo. Yo creo que con 24 andamos bien porque somos poquitos en la cátedra. Si alguno tiene problemas en día particular me dice, pero se habilita durante 24 horas y tienen la posibilidad de hacerlo en cualquier horario que a ustedes les quede mejor y sea más fácil conectarse, ¿sí? Yo en cuanto esté habilitado le mando un mensaje a la PEDCO para avisarles y de todas maneras yo se los pongo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que ya dejamos firme el lunes que viene, que no me acuerdo la fecha, perdón, pero estamos un poquito, a ver, hoy estamos a 31, el lunes sería lunes 6, ¿sí? Entonces el lunes 6, en el transcurso del día, tendrían ustedes la habilitación de la clase, ¿sí? Ahora, acá. Bueno, la habilitación del cuestionario. Bueno, habíamos terminado de ver la parte de radiación, pero no habíamos hecho nada de parte práctica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir de a poquito haciendo algunas... Ahí está. Vamos a ir haciendo algunos de los ejemplos.
Con respecto a la primera parte, si todos tienen la práctica, van mirando el ejercicio 1, por ejemplo, el ejercicio 1 es bien sencillo, es bien teórico, dice cuáles son las capas de la atmósfera según su composición, según su temperatura. Creo que ya a la altura que están ustedes en la carrera no hace falta que yo explique mucho acá, pero según su composición, atmósfera y heterósfera, y según su temperatura, acuérdense que vamos viendo troposfera, estratosfera, ¿sí? Así sucesivamente. En este ítem estaría muy bueno si ustedes pueden, digamos, aunque no lo desarrollen completamente, poner las características en cuanto a cuáles son sus características con respecto a la actividad humana, ¿sí? Cuáles son las capas que se ven influenciadas por la actividad humana y las principales características que tiene cada una. En el ítem C serían las fuentes de calor, que, bueno, son bastante sencillas. La fuente de calor de la troposfera era el suelo, de la estratosfera era la capa de ozono y la termósfera, la fuente de calor estaba directamente relacionada con la radiación solar, ¿no es cierto? En este ítem que dice cómo influye la presencia de la atmósfera en la radiación electromagnética, a veces se les trae problema, pero se refiere la presencia de la atmósfera en la radiación electromagnética, déjenme ver, se refiere principalmente a esto que está acá, ¿sí? Es este ítem el que ustedes tienen que analizar, recordando siempre que en esta parte me estoy refiriendo a la radiación que entra desde la atmósfera, ¿sí? Entonces, esa radiación que entra desde la atmósfera, aguantenme un cachito acá. Esa radiación que entra desde la atmósfera, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en el medio? Bueno, en forma total son absorbidas todas las longitudes de onda que están en la banda del espectro de longitudes de onda menores a 0,1, ¿sí? En forma total, ¿por quién? Por la fotoionización, donde en la capa más alta de la atmósfera, ¿sí? En forma total, también todas estas, ven que son todas longitudes de onda pequeñitas, ¿sí? Fíjense que llegamos hasta longitudes de onda mayores a 0,32. Si ustedes se acuerdan, déjenme volver un poquito para atrás, 0,32, no, acá, vamos a ir acá. 0,32 estamos acá, ¿sí? Entonces, todas estas longitudes de onda son las que se absorben en las capas superiores, ¿sí? Que, como ven, son los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta. Esos se absorben en las capas superiores de la atmósfera, ¿sí? Entonces, en esta que es el espectro del visible, que acuérdense que era el 98-99% de la radiación electromagnética, viene en esta parte, ¿sí? Esas no son absorbidas a la entrada, ¿sí? Porque esa pregunta era qué pasaba con la radiación que venía. Bueno, una parte, todos estos rayos, son absorbidos en la parte superior, 80 kilómetros, 100 kilómetros de altura, ¿sí? Y después el resto de la radiación solar, que es principalmente en el espectro del visible, ¿sí? Esa radiación visible llega a la superficie de la Tierra, ¿está? Entonces, volviendo un poquito para adelante, ¿sí? Todas estas longitudes de onda son absorbidas en forma total, menos las que son mayores a 0,32, que es el visible, ¿sí? Digamos, tenemos una pequeñita parte del ultravioleta, todo el visible y el resto de las longitudes de onda. Ese, que es el 98%, pasa y es absorbido solamente un 19% por principalmente el vapor de agua, ¿sí? Entonces, aguántenme un cachito. Esta parte que dice acá, el punto 2, cómo influye la presencia de la atmósfera en la radiación electromagnética, tiene que ver con esta diapositiva, que es la diapositiva número 13 del PowerPoint, ¿está? Entonces, es muy sencillo. Lo que sí tienen que hacer es analizar esta
esta diapositiva, pero no solamente analizarla desde el punto de vista de la fotodisociación, sino de cuál es el mecanismo de absorción, fotoionización, fotodisociación del oxígeno, ozono y demás, sino también tener en cuenta en qué parte del espectro electromagnético estamos hablando, ¿sí? Bueno, la tercera pregunta se refiere al efecto invernadero. Esta que es del efecto invernadero, nosotros lo habíamos visto. Aguántenme que está muy chiquitita hasta que las encuentre acá. Bueno, al efecto invernadero. El efecto invernadero, fíjense que dice diferencia el efecto invernadero natural del antrópico, en qué medida es beneficioso o perjudicial, por qué. Bueno, ahí me refiero principalmente primero hay que explicar qué es el efecto invernadero. Entonces, es muy interesante que ustedes analicen, por ejemplo, estos dos casos que hay en esta diapositiva, ¿sí? Ustedes tienen, si no hubiera efecto invernadero, que es este caso de acá, toda la radiación que llega, ¿sí? Obviamente calienta. Acuérdense que esta radiación que el 98% es en el visible, llega a la superficie de la Tierra, como la superficie de la Tierra reacciona con la radiación, se calienta. Cuando esto se calienta, emite, ¿sí? Pero si yo no tengo efecto invernadero, o sea, no hay nadie que absorba en esta parte, esto no existe, esta radiación después se va al espacio. Entonces, entra y sale. Con ese sistema nosotros tendríamos que la temperatura del planeta sería menos 18 grados centígrados, ¿sí? Eso es lo que ocurriría con, sí, Dana, ¿qué consulta? Dale. Yo lo veo más tarde las consultas, pero ustedes escríbanla en el chat, ¿sí? Y yo cuando la veo, la contesto, ¿está? El ejercicio anterior en el libro dice, dice que las ondas más dañinas son interceptadas por las moléculas de oxígeno, nitrógeno en las capas altas. ¿Están bien también esto o aparte de analizar el cuadro? Sí, está bien eso. En realidad acá tiene que ver con los porcentajes, digamos. Entonces, pero sí, es cierto, porque fíjense que en la que vimos antes, que está por acá, no, acá. Acá dice fotodisociación del ozono, del oxígeno, ¿sí? Que es lo que me está diciendo ahí, en las capas altas. Lo del nitrógeno no aparece porque obviamente no es demasiada, digamos, en esta está la mayor cantidad, los porcentajes mayores, los totales, ¿sí? Pero está bien que pongas eso, aparte de analizar el cuadro. Después voy a buscar, a lo mejor el porcentaje del nitrógeno también es alto, pero realmente no me acuerdo el porcentaje que es. Después lo vamos a buscar. Gracias por hacerme acordar de eso. Entonces, volviendo al efecto invernadero, ustedes sigan escribiendo en el chat, yo lo veo, puedo tardar un poquito porque hay un pequeño delay, pero cuando yo lo voy viendo volvemos para atrás, ¿sí? Entonces, esto, todavía no estoy muy canchera con cómo borrar acá, ¿sí? En principio, hasta ahora sé escribir, sí, no sé borrar, pero bueno, ya voy aprendiendo, ¿eh? De a poquito veo cómo borro. Bueno. Si alguno sabe, me avisa acá cómo se borra. Bueno, si cuando tenemos efecto invernadero pasa lo mismo que esto que está en el cuadro de la izquierda, ¿sí? Pero lo que pasa es que entra la radiación solar, llega al suelo, esta radiación es absorbida. Como es absorbida, todo cuerpo negro que absorbe, acuérdense, los cuerpos negros cuando recibían la radiación,
una parte, ahí borré sin querer, ¿vieron? No sé cómo hice. Una parte es reflejada, la otra parte es absorbida y la otra parte es transmitida de esta radiación que llegaba, ¿no? Bueno, acá, esta parte que es absorbida, ¿sí? Cambia la temperatura del cuerpo negro, entonces ahora este cuerpo negro reemite. Porque acuérdense que todo cuerpo negro que tiene una temperatura distinta de grado Kelvin emite. ¿Cómo emitía? Emitía en sigma por T a la cuarta, ¿sí? Si esta temperatura fuera 0 Kelvin, esta energía sería 0, ¿sí? Pero esto no es así, porque no existe el 0 Kelvin en la atmósfera. Entonces, este cuerpo que aunque tenga una temperatura, como decía acá, de menos 18, no importa, igual emite, porque menos 18 es Kelvin positivo, sería como 273 menos 20 más o menos, serían 261, creo. Ustedes hagan la cuenta mejor que yo, acá es medio difícil. Bueno, absorbe y como absorbió, ahora reemitió, ¿sí? ¿Y en qué longitud de onda emite? Bueno, ahora va a emitir en otra longitud de onda. ¿En qué longitud de onda va a emitir? Bueno, para eso nosotros sabíamos que la longitud de onda de máxima emisión era aproximadamente 3000 dividido la temperatura, siempre en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, si esta temperatura son 300 Kelvin, ¿en cuánto va a emitir? Se va, se va, se va, se va. Este está de 1 y este queda en 10. Entonces, si estamos en 300 Kelvin, que es más o menos los 15, ahora esta emisión va a ser aproximadamente en una longitud de onda máxima de aproximadamente 10 micrómetros. ¿Sí? Entonces, esta emisión va a ser en onda larga, ¿se acuerdan? O sea que la Tierra emite en onda larga. Esta era la ley de Stefan Boltzmann y esta era la ley de Wien. Perdón, se me fue. ¿Sí? Y esta era la ley de Wien. La ley de Wien era la que me daba los máximos y los mínimos de la función de Planck. ¿Se acuerdan? Si volvemos para atrás, estoy volviendo para atrás, no estoy yendo para atrás. Acá. La ley de Planck era esta que teníamos acá. ¿Sí? Si ustedes a esta ley de Planck, ¿alguno hizo esto? Cuéntenme si alguno sacó las cuentas para hacer estos gráficos en Excel. Acuérdense que esto era para hacerlo en Excel. ¿Sí? Después me cuentan a ver si alguno lo hizo, ¿sí? La ley de Planck depende de la longitud de onda y la temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta temperatura, si es la Tierra, va a ser 300 Kelvin, y si es el Sol, va a ser aproximadamente, esto es para la Tierra, y si es el Sol, va a ser aproximadamente 6000 Kelvin. C1 y C2 lo tienen los valores acá abajo, ¿sí? Y la longitud de onda va a variar. ¿Cómo va a variar? Todas estas longitudes de onda que están acá. Entonces, si a esta función yo la integraba, hacía la integral entre 0 e infinito de E lambda T con respecto a la longitud de onda, el resultado era la energía total, esto era la energía total, y era sigma por T a la cuarta. ¿Sí? Esto era, acá obtenía la ley de Stefan Boltzmann. Si en lugar de integrarla yo hacía la derivada de la energía con respecto a la longitud de onda y la igualaba a 0 y despejaba de acá, despejo la longitud de onda, entonces ahí encuentro el máximo de la longitud de onda que era esto que está acá. ¿Ven? La derivada con respecto a la longitud de onda me daba
igualada al 0, me daba la ley de Wien. Y esta ley de Wien era la que teníamos acá. Yo recién puse 3000 para hacer la cuenta más rápido, ¿sí? Pero ustedes pueden usar, si quieren, este valor que está acá, porque total van a tener la calculadora. Entonces, fíjense, si yo a esta, la longitud de onda, la calculo para la temperatura de la Tierra, que la temperatura media del planeta es aproximadamente 15 grados centígrados, ¿sí? Entonces me da alrededor de esa longitud de onda máxima, me tiene que dar alrededor de 10 micrómetros. Si la temperatura media que yo uso es la temperatura media del Sol, que es aproximadamente 6000 Kelvin, entonces esa longitud de onda máxima me va a dar aproximadamente 0,5 micrómetros. Y esta era la razón por la cual nosotros le decíamos esta longitud de onda corta y esta longitud de onda larga. ¿Sí? Entonces eso, ustedes, fíjenlo, lo que tienen que acordarse es que nunca pueden usar esta temperatura en grados centígrados. ¿Por qué? Porque esta temperatura, para calcular la longitud de onda máxima, está dividiendo. Entonces, si yo divido por 0, les va a dar una indeterminación. Y esto es lo que a ustedes le va a dar si hacen la cuenta en el Excel. A medida que yo voy achicando la temperatura, ven que estas son temperaturas cada vez más chicas, el máximo de la longitud de onda se va corriendo hacia longitudes de onda mayores. ¿Sí? El máximo de la longitud de máxima emisión, ¿sí? Porque esta es emisión. Entonces esto es muy importante. Esto no entra en el parcial, Laura, porque nosotros en el parcialito que voy a tomar el lunes entra lo que sería la práctica que ya estaría corregida por Mayra, ¿sí? Entra todo lo que es de esta práctica. Déjenme un cachito. De esta práctica entraría solamente la parte de las capas de la atmósfera, ¿sí? Esta parte que está acá. Esa parte sí entraría porque me quedó mezclada con lo que es unidad. Busquen en el programa, sería la unidad 1 y la unidad 2 lo que entra, ¿sí? Lo que es unidad 3, esa no, todavía lo vamos a tomar. ¿Se escucha muy bajo cuando me separo para hablar a la...? Es raro porque vieron que tengo un vozarrón, pero bueno, trato de hablar un poquito más fuerte. Se bajó el volumen cuando yo hablo en el... ¿Ahora se escucha bien? Díganme a ver si se escucha bien. Cuando me pongo a hablarle al teléfono, ahí se me va el volumen. Tengo que aprender, todavía no estoy con eso. Entonces, lo de las cuentas no va a entrar porque entra después, pero sí va a entrar el tema de la parte conceptual, ¿sí? Así que lean bien el programa, unidad 1 y unidad 2 es la que va a entrar en la evaluación. Ahora se escucha mejor, sí, porque me tengo que acordar de hablar cerca de la compu cuando miro el chat. Gracias por hacerme acordar. Bueno, entonces, se tiene esto que está acá, es un poco explicado, mezcladito, algunos de los ejercicios que están en la práctica 2. Acá pregunta cómo se comporta la troposfera frente a la radiación solar y la terrestre. Primero el efecto invernadero. El efecto invernadero es lo que estábamos explicando recién. Déjenme que llegue de vuelta. Acá estábamos. Bueno, todavía no sé cómo borrar esto, pero bueno. Ah, miren. No sé cómo se borra. Tengo que aprender, chicos, esas cosas. Recién lo estoy aprendiendo de a poquito. ¿Cómo hago para borrar? No sé. Bueno, entonces lo del efecto invernadero, explicar esto que está acá, obviamente tienen que explicar un poquito esto de las longitudes de onda que yo empecé a explicarle después. ¿En qué medida es beneficioso y perjudicial? El efecto invernadero es un efecto natural y sumamente beneficioso, porque no sería lo mismo en el planeta
la vida con una temperatura media de menos 18, ¿no es cierto? Entonces, al tener el efecto invernadero, la temperatura media se cambia a 15 grados centígrados. En ese aspecto es beneficioso para tener la vida como nosotros la conocemos. El problema es que cuando se empiezan a incrementar la cantidad de gases invernadero que hay disponibles en la atmósfera, yo acá en lugar de tener una determinada cantidad de CO2, por ejemplo, tengo mayor cantidad, esta radiación que se iba, porque una parte de la radiación infrarroja se va y vuelve al espacio, deja de irse tanto. Entonces, al no irse, esta masa de aire que es la atmósfera se calienta por encima de la temperatura esa media que nosotros conocimos, que es la de 15 grados centígrados. Entonces, eso es lo que no deberíamos permitir nosotros, ¿sí? Gracias, Emiliano. Hago macana, ¿viste? Pero bueno, me van a tener que entender un poquitito hasta que se me empiece a hacer más canchera con toda la parte tecnológica. Sí, Mayra me dice, sí, para la evaluación entra solo el trabajo práctico 1, sí entra el trabajo práctico 1 y la parte conceptual de la unidad 1 y 2. Fíjense después cuál es. Bueno. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Eso ya lo vimos. ¿Cómo se comporta la troposfera frente a la radiación solar o terrestre? Bueno, ahí ya tienen que pasar a explicar un poquitito dónde lo tengo. Espérenme que no me acuerdo en qué diapositiva está. Pero a explicar un poquito el balance acá. Ya a explicar un poquito esto. ¿Qué pasa de la atmósfera frente a la radiación terrestre? ¿Sí? A la radiación terrestre, porque lo que hablábamos antes era de la radiación que llegaba del Sol, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la radiación sale desde la Tierra? Como tiene otra longitud de onda, ¿sí? ¿Ahora escuchan mejor? Como tiene otra longitud de onda ahora, ¿sí? Espero no haber hecho nada con el volumen, pero no toqué nada yo. A ver qué me dice acá. No, está activado. Bueno, vamos a tratar de hablar fuerte por si toqué algo que no debería tocar. Pero no creo que sean los speakers. Bueno. Entonces, ahora pueden ver que cuando la que sale es la radiación terrestre, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ya cambian estas longitudes de onda. Entonces, como cambian estas longitudes de onda, porque la radiación terrestre es aproximadamente en una longitud de onda máxima de aproximadamente 10 micrómetros, ¿sí? Yo tengo que ver qué pasa en estas longitudes de onda. Entonces, la radiación terrestre, la que viene de la Tierra, en la banda, fíjense que estas bandas que están acá tienen absorción total. ¿Cuáles son? 5,5 micrones, 7 micrones, es el vapor de agua. Y fíjense que el que más absorbe en todo lo que es la radiación terrestre es el vapor de agua. Agua. Ya sea total o semitransparente, el que absorbe es el vapor de agua. Entonces, esto es lo que tienen que explicar ustedes en este ítem que dice cómo se comporta la troposfera frente a la radiación solar y terrestre. Esquematice y describa el balance de radiación. En esta, si quieren, pueden explicar la ventana atmosférica también. Entonces, si explican la ventana atmosférica, ¿por qué? Y porque es la parte esta, donde es transparente, ¿sí? Donde la radiación solar, la radiación terrestre no es absorbida por ninguno de los gases presentes en la atmósfera.
Sí sabemos que hay un par de gases que absorben en esta longitud de onda, pero son los menos. Después tienen que esquematizar y describir el balance de radiación. Eso lo pueden hacer con cualquiera de estos ejemplos. Este ejemplo está muy lindo porque les explica las entradas y salidas. Si quieren hacerlo con esto, tienen hechas las cuentas en esta diapositiva, ¿sí? En la parte de abajo ven los balances de onda larga, de onda corta, la radiación neta, está toda calculadita y les sirve para entenderlo mejor. Fíjense, elijan ustedes cuál es el que les conviene para entender mejor. Si quieren pueden empezar con este, que es el más sencillo, perdón, este que está acá, que es el más sencillo, y ir aumentando la dificultad. Seguiría este y después pueden ir este que está el watt por metro cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que este ya está en unidades de energía. Entonces, ¿por qué? Porque es el balance similar a este que está acá, que es el de Killy-Trenber. El balance de Killy-Trenber, fíjense que en este gráfico están con los decimales. Y acá es donde les dice que hay una absorción neta. Y esa absorción neta iría en el punto 4. Sí, también va en el punto 4. Ahí está como más explicitado. Pero con respecto al... en ese ítem que estábamos viendo recién, es la parte transparente, digamos, donde la troposfera no absorbe nada. Entonces, en esta, vuelvo a esto que está acá, la radiación neta sería aproximadamente 0,9 watts por metro cuadrado. Entonces, si hay una absorción neta, quiere decir que la radiación neta es distinta de cero, ¿sí? Entonces, si la radiación neta es distinta de cero, ahí ya no tenemos equilibrio del todo. Y ese desequilibrio es el que nos da el calentamiento global. Bueno, le he apretado algo, ¿no? Ahí tienen que esquematizar el balance de radiación. Y este es muy importante, este ítem que está acá, el de explicar el espectro de absorción. El espectro de absorción ustedes lo tenían acá, en esta diapositiva, o creo que en una anterior también estaba así. En esta que está acá tienen el espectro de absorción. Esto es algo que ustedes tienen que analizar bastante porque, fíjense, esto que está acá era absorción y estas son las longitudes de onda. Entonces, analizar un poco cada gas, ven que tienen los máximos de absorción en distintos, ¿sí? En distintas longitudes de onda. Entonces, analizar un poquito cómo se comportan, lo hacen con una regla y van fijando, cómo va respondiendo cada uno de los gases a la absorción, ¿sí? Eso es lo que tienen que explicar en ese ítem. Fíjense que en el ítem que está en la práctica hay un par más de gases más, ¿sí? Hay unos CFC que, si se fijan, las longitudes de onda están en una zona complicada, ¿no? Y está el ozono, está el dióxido de carbono. Todos estos gases que están acá, bueno, ustedes se van a dar cuenta, son las longitudes de onda mayores a 1 micrón, quiere decir que están todos en el espectro del infrarrojo, ¿sí? Entonces, la explicación de este gráfico a ustedes les va a ayudar a entender mejor cada uno de los gases, en qué parte del espectro tiene su absorción. Todos estos gases que absorben son los que hacen que la temperatura del planeta sea más alta que esos 18 grados centígrados que hablábamos al principio, ¿sí? Bueno, en el ítem que dice explique la ley de Planck, las leyes de Planck y Stefan Boltzmann es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Una es la integral, la otra es la derivada y la igualación a cero.
Los gráficos de densidad de energía en función de la longitud de onda son, aguántenme estos que están acá. Bueno, este es gráfico, es densidad de energía en función de longitud de onda, que hay varios de esos, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Todos estos son los gráficos de densidad de energía en función de la longitud de onda, que lo pueden hacer calculando esta función en el Excel. Ven que acá están bien las constantes y tienen bien la ecuación, así que la pueden usar para calcularlo en el Excel. Esto, ¿sí? Estos son los gráficos que tienen que explicar. Por supuesto, si esto lo siguiéramos muy lejos, tendríamos un gráfico que comparativamente con este es muy bajo, pero que sería el de la Tierra. Acuérdense que si bien en el INSUNS aparecen los dos gráficos, no está en escala, ¿sí? Bueno, el ítem 9, acá dice, si un cuerpo negro emite una energía de 400 watts por metro cuadrado, ¿cuáles son las longitudes de onda y la temperatura de máxima emisión? Bueno, tienen la energía. Entonces la energía se igualaba por sigma a la t a la cuarta. Esto sería 400 watts por metro cuadrado. Esto es un valor conocido, tienen que calcular la temperatura, y una vez que esa es la temperatura, y una vez que calculan la temperatura, van a la ley de Wien, que era aproximadamente 3000 dividido la temperatura, con esta temperatura calculada en el ítem anterior, ¿sí? Esto es por micrómetro por Kelvin. Entonces, supongamos esto, no tengo para hacer las cuentas a mano, háganlo ustedes la cuenta, con esta temperatura que les va a dar, si son 400 watts por metro cuadrado, les va a dar alrededor de los 300 Kelvin, supónganse. Entonces, con esos 300 Kelvin que ustedes tienen acá, en lugar de T ponen 300 Kelvin. Vieron que ahí me apareció la goma, pero no sé qué hago para que me aparezca la gomita. Perdón, les prometo que voy a practicar para la vez que viene. Bueno, ponen 300 acá y hacen la cuenta que hicimos hace un rato, que no es nada del otro mundo. Esta de 1, esta está de 10. A usted le va a dar 9 y pico o algo por el estilo, pero sepan que tiene que dar un número parecido al 10, o sea, del orden de magnitud de 10, porque con 400 es más o menos esa la temperatura que les va a dar. Entonces lo que tienen que usar son las dos ecuaciones para hacer el cálculo. La que sigue dice, si se sabe que las longitudes de onda correspondientes a las intensidades de máxima emisión de un gas es 11 micrones, calcule la temperatura a la cual emitió el gas. Les da la constante de Stefan-Boltzmann y la energía total emitida. Bueno, en este caso es al revés, ¿no es cierto? Ustedes saben la longitud de onda. Entonces, si saben la longitud de onda, pueden entrar, como saben la longitud de onda, le vamos a poner que en lugar de 11, yo voy a hacer el ejemplo con 10. Acá tenían 3000 dividido temperatura, micrómetro por Kelvin. Esto que está acá es 10 micrómetros igual a 3000 dividido T, micrómetro por Kelvin, micrómetro se va con micrómetro, este se va con este, que me queda 1, entonces la temperatura es aproximadamente 300 Kelvin. ¿Qué hice? Pasé este del otro lado, ¿sí? Y queda temperatura igual a 300 Kelvin. ¿Sí? Entonces ya saqué la temperatura. Como ahora saqué la temperatura, tengo que la energía es aproximadamente sigma por T a la cuarta.
sigma es 6 y pico, saben, con las unidades y demás. Acuérdense siempre de elevar a la cuarta las unidades. Esto es 3 a la cuarta por 100 a la cuarta. Hagan la cuenta, es un número bastante grande, ¿sí? Esto les va a dar aproximadamente sigma por 3 a la cuarta por 10 al cuadrado a la cuarta por Kelvin a la cuarta. Esto da 2 por 4, 8, 10 a la octava, Kelvin a la cuarta, 3 a la cuarta. Sí. Ustedes hacen la cuenta con la calculadora, pero bueno, 3 a la cuarta, 3 por 3, 9 por 3, 27, por 3, 81, por 10 a la octava son un montón de ceros para atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hice algo mal acá. A ver, ¿qué hice mal, chicos? Sí, no, lo que hice mal es que no puse las unidades de esto porque es al 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces tienen que agarrar y multiplicarlo por esto y esto da del orden de 400 Kelvin, 300 y pico, creo, 400 y pico le da, ¿sí? Cuando ponen esto que está acá, el 10 a la octava, medio que se desaparece con los valores de sigma. Pero esta es la cuenta que tienen que hacer. ¿Fui muy rápido? ¿O se entiende? Bueno, ahora dice la energía total emitida a esa temperatura si la emisividad es 0,8. Bueno, acá se tienen que acordar que por eso yo siempre pongo que la energía es aproximadamente sigma por T a la cuarta, porque era emisividad por sigma por T a la cuarta. Entonces ahora ustedes tienen este valor de sigma que es 0,8, tienen que calcular cuánto es la energía con ese valor de sigma, ¿sí? Es bastante sencillito. Hacen la cuenta, pero en lugar de ser la cuenta esta multiplicada por 1, es multiplicada por 0,8. O sea que la energía es un poco menor debido a que la emisividad no es 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando la radiación llegó, no se absorbió toda. Si se absorbe toda y se vuelve a emitir toda, ese era el cuerpo negro. En este caso, cuando no es un cuerpo negro, esta emisión no es 1. En este caso, la emisión es 0,8. Entonces, no es un cuerpo negro, es un cuerpo gris y por eso consideramos el valor de emisividad 0,8. Bueno, acá en el 11 dice a qué se denomina ventana atmosférica. Acá me había preguntado antes si estaba en el 4, cómo se comporta la troposfera, si ahí ponían lo de la ventana. Bueno, yo ya lo contesté. La parte transparente es la ventana, o sea que si quieren lo pueden poner ahí. Entonces, en ese caso, si lo ponen ahí, en el 11 ponen explicado ya previamente en el ejercicio 4. Bueno, el del ozono estratosférico con respecto a la ventana no juega ningún papel, digamos, el ozono estratosférico detiene la radiación ultravioleta que viene del sol, no retiene ustedes fíjense en la absorción, absorbe las longitudes de onda del ultravioleta y la absorción que tiene alrededor de los 11 micrones en la troposfera, ¿sí? Entonces, es un gas de efecto invernadero, el ozono. Entonces, el ozono troposférico, ahí en lugar de estratosférico pongan troposférico y explican qué pasa con el ozono. Acá esto bórrenlo y pónganle troposférico. Si quieren explicar el estratosférico, explíquenlo, pero me interesa que expliquen el de la troposfera, ¿sí? Cuando la radiación va a salir por la ventana atmosférica, se encuentra con que hay dentro de esa ventana hay un gas que así absorbe, que es el ozono troposférico. Por eso tampoco es bueno que el ozono aumente su nivel cerca de la superficie de la Tierra.
Utilizando la ecuación de Stefan-Boltzmann para un cuerpo negro y para un cuerpo cuyo albedo es 35%, calculen la energía emitida por un cuerpo negro a 25 grados centígrados. Bueno, acá tienen que jugar un poquitito con esto que está, a ver dónde estaba, aguántenme un cachito, acá, con esto que está acá, ¿sí? Esto es albedo, ¿sí? Acuérdense, cuando yo tenía una radiación incidente, una parte se reflejaba, una parte se absorbía y una parte se transmitía. Cuando la superficie es opaca, la transmisión está en 0 y tenemos que el albedo y la reflexión nos dan 1. Entonces, con estas, ¿sí? Ustedes acuérdense que pueden calcular, una vez que se absorbe, esa absorción es la que sirve para emitir. Entonces, en este caso, la absortividad sería igual a la emisividad, y con estos valores, si tienen el valor del albedo, que es 0,35, más o menos el que decía en el ejemplo, pueden calcular los valores de absortividad y después de emisividad. ¿Sí? Esa es un poquito la idea de ese ejercicio, para que pongan con valores que ya no son iguales a los que tenían antes. Para un cuerpo con un albedo 35 tienen que calcular la energía, pero ahora agregando la emisividad calculada como la vimos recién. De nuevo, para el ejercicio 12 calculan la longitud de onda de emisión en cada caso y en qué zona del espectro electromagnético corresponde en cada emisión. Calcular cuánta es la diferencia entre la radiación emitida a 1,5 micrones por un cuerpo negro cuya temperatura media es 6000, utilizar la ley de Planck. Bueno, si bien no está en la práctica para hacerlo, les sigo sugiriendo que hagan la ley de Planck, la grafiquen en Excel. Me falta una C, Excel. ¿Sí? Que la grafiquen en el Excel para ver cómo les quedan los gráficos. Y de paso, para entender bien qué significa esa expresión, que es una expresión bastante compleja en principio, pero van a ver que cuando la quieran programar no es tan compleja como parece. Así que, si me permiten, vamos a agregar ejercicio adicional. Y es hacer esto. Porque yo pensé que lo había agregado y no lo agregué. Sí. Explico utilizando las ecuaciones. Inclusive lo pueden hacer en este punto, en el punto 8, así entienden mejor la ley de Planck. ¿Sí? Pueden, que está el ejercicio adicional, sería el 8b. ¿Está? Graficando en Excel ahí. ¿Qué longitudes de onda? Le ponen al Excel que haga todas las longitudes de onda. ¿Qué sé yo? Le ponen 0,1 y después 0,2, 0,3, así todos los valores. O pueden empezar de valores más chiquitos. Prueben con cuál les va a quedar mejor el ejemplo, nada más. Si ven que el gráfico no les entra, pónganle que el eje tenga una escala logarítmica. Bueno, esto era más o menos lo de la práctica 2. Creo que hemos visto toda la parte de esta. En la teoría el otro día nos quedó, porque yo no había sacado los hipervínculos de las diapositivas y me iban a sacar por el copyright la vez pasada, nos quedó un poquitito, habíamos llegado hasta acá, hasta la parte de balance, y no habíamos avanzado más, así que vamos a hacer un pequeño repasito a lo que nos faltaría acá. Bueno, el balance es lo que ustedes tienen que explicar en uno de los ítems, lo habíamos visto la vez pasada. La radiación, vamos a mirarlo de nuevo del que lo habíamos visto para no hacer lío.
de esta radiación solar que llegaba al 100% al tope de la atmósfera, 51 llegaba y era absorbida por la superficie de la Tierra, y 16 más 3, o sea, un 19% absorbida por el vapor de agua, el polvo o las nubes. De esta radiación solar, una parte es reflejada. Acuérdense, la absorción cambia la longitud de onda. Esta, que es la onda corta, no la cambia. O sea, entra radiación en el visible y se refleja en el visible. Una vez que es absorbida, ahí sí, esa emisión ya no sale en el visible. Esa emisión sale como onda larga. Entonces, un 21% sale emitido en onda larga, 6% se va al espacio, 7% en forma de calor sensible y 23% en flujo de calor latente. Este era el calor de cambio de fase. O sea, todo lo que tenga que ver con evaporación, fusión y demás del agua en la atmósfera. Tenemos una parte de emisión por las nubes y otras de emisión del agua y dióxido de carbono. Esto es del efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero principalmente del agua y del dióxido de carbono. Entonces, esto era la radiación que veíamos, ¿no es cierto? Explicada con los números, como sea. Lo importante acá tenían que ver era que ese balance que teníamos ahí es un balance global. Hay balance en el globo. Pero si yo tomo latitud por latitud, hay latitudes que tienen ganancia y otras que tienen pérdida. Las que tienen ganancia son todas las que están de latitudes medias hasta el Ecuador, y las que tienen pérdidas son las que van desde latitudes medias hasta el polo. Entonces, cada latitud por separado no está en balance. Las que está en balance es todo el planeta en general. Por eso es importante hacer los distintos balances de onda larga, de onda corta, y eso los pueden ver en estas animaciones y van viendo cómo varía ese balance a lo largo del año. Ustedes ven esta animación, tiene enero, febrero, marzo, abril. Esto lo pueden buscar ponen en el Google, ponen Oregon Geography Animations y lo lleva. Son animaciones del Departamento de Geografía de la Universidad de Oregon. Están todas las componentes del balance de radiación. Esta es la radiación neta. Como ven, no solamente varía con la latitud, sino que varía con la época del año. Entonces, dependiendo la época del año, a la zona donde los rayos solares llegan más perpendiculares es donde yo tengo la zona de ganancia neta de radiación. Pero eso no quiere decir que esté calentando el planeta, sino que quiere decir que en esa época y en esa latitud yo tengo una radiación mayor. El calor sensible es el calor que decíamos que llega a la radiación, es absorbida, ¿sí? Y ahora emite. Esta absorción y este cambio de temperatura es el calor sensible, ¿sí? El calor latente es el que tiene que ver con cambio de fase, pero el calor, la absorción de calor como normal, digamos, ese es el calor sensible. Es el que yo lo siento porque hay un cambio de temperatura. Ese es el calor sensible. Entonces ustedes tienen, puse solamente esa animación, bueno, más adelante, no se las puse a ustedes. Bueno, en esta página, ¿sí? A ver si la puedo encontrar, denme un cachito y se la muestro. Ahí está, ¿ven?
Fíjense que tienen todas las animaciones, balance de onda corta, balance de onda larga, flujo de calor sensible, flujo de calor latente, ¿sí? No, la que entré justo no era la animación, pero bueno, ustedes... Ah, sí, estaba animada. Tiene unos distintos colores, pero ven que van pasando y esto es el flujo de calor sensible, ¿sí? Ahí está el periodo de base del año 71 al 2000 y son datos reales que se pueden obtener en ese lugar, que son los datos del reanálisis. Entonces, ustedes ven, acá está la página, geog.uoregon, les va a quedar a ustedes ahí en la transmisión. Así que esas son le pueden ver la del calor sensible, esto es cambio en el almacenaje de calor y acá está el calor latente. ¿Ven? Flujo de calor latente y también tienen para todos los meses y cómo va variando a lo largo del año. Que ver estas animaciones los puede ayudar a usted a darse cuenta que no existe un balance por latitud, sino que el total del planeta es el que está en balance. Bueno, volvemos de nuevo acá, ¿sí? Si bien esto no está en la práctica, lo tenemos en la teórica. En cada una de estas, ustedes pueden mirar la animación de cada una de estas, cómo varía a lo largo del año. Esto es solo para que vean la ventana atmosférica. Y acá es un poquito de bla bla acerca de lo que se fue tratando de hacer cuando se descubrió esto del calentamiento global, lo que se fue haciendo en el mundo. Lo primero que se hizo es la Organización Meteorológica Mundial estableció lo que se llama el IPCC, que es el panel de cambio climático intergubernamental, Intergovernmental Panel on Climate Change, se estableció en el año 88 y es el que estudia todas las cosas que tienen que ver con el calentamiento global. El IPCC se puede ver también en internet y tienen muchos documentos, algunos de esos los tienen cargados en el Drive ustedes, creo que puse el del 2013 porque no sé si ya está listo el del 2016 que salía este año. Después me fijo para ponerle el nuevo. Pero van a medida que van saliendo nuevos estudios, se van publicando. Empezaron a publicarse distintos informes desde el año 1990, después el primer informe, el tercer informe, que es el del 2001, está muy lindo, explica muy bien lo que es el calentamiento global y demás. Se fueron haciendo los informes siguientes y han escuchado ustedes seguramente acerca de que se les dio el premio Nobel a estos estudios en el año 2007 al grupo del IPCC. Había gente de Argentina también trabajando ahí. Después fue el protocolo de Kioto. También son distintos acuerdos que se van haciendo para reducir las emisiones de los principales gases que producen el calentamiento global, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, algunos fluorados, que vieron que estuvimos viendo que absorben en las longitudes de onda cercana a la ventana también. Entonces esos son algunos de los gases peligrosos para el cambio global. Estos eran los países que habían firmado y algunos ratificado. El que no había ratificado era Estados Unidos. Y después en el 2016 fue el Acuerdo de París que lo habían firmado casi todos los países, pero el 1 de junio de 2017 el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos por un tema que tenía que ver con intereses económicos. El resto de los países del mundo reiteraron el compromiso, pero bueno, no leí en los últimos días, pero creo que sigue sin ratificar Estados Unidos, que son acuerdos que se van tratando de hacer para mejorar esto del calentamiento global. Lo importante de todo esto, al margen de que políticamente algún país deje de firmarlo o no, es que
ya se han incorporado dentro de muchas de las legislaciones vigentes en los distintos países pautas que tienen que ver con el calentamiento global, aunque no se hayan firmado del todo las metas, esas metas a las que se quiere arribar, ¿no es cierto? Entonces ya se piden auditorías ambientales para un montón de aprovechamientos, esas son cosas que han venido surgiendo después de la implementación del IPCC y de que se empezaran a hacer todos estos estudios asociados al calentamiento global. Lo que es importante saber también es que el 97% de los científicos ya están de acuerdo en que el calentamiento global tiene un origen antrópico. Hay algunos que siguen sosteniendo que hay causas naturales también para esto, son los menos en este momento. En otro momento estaban más divididas las opiniones, pero en este momento, ahora el 97% de los estudios ya tienden a decir que el calentamiento global se debe a estas cuestiones. Entonces, es muy importante darse cuenta que cualquier acción que uno tome, sobre todo ustedes, que algunos van a tener trabajos asociados con la parte gubernamental o alguna empresa, se tienen que tener en cuenta. Entonces, si bien Estados Unidos no ratifica algunos de los acuerdos, las empresas que trabajan para ello muchas veces se adhieren también a las normas europeas porque tienen convenios con Europa y demás, y como Europa los ratificó, muchas de estas cosas igual se empiezan a cumplir, lo cual es positivo, aunque no haya un acuerdo al 100%, ¿no? Estos son los objetivos del Acuerdo de París, léanlo un poquito como para entender, tiene que ver con la baja de las emisiones, esto es lo que siempre se está buscando, que haya una baja, por ahí no se va a llegar al nivel preindustrial, obviamente, pero lo que se trata es limitar los aumentos de temperatura. Cuando recién se empezó a estudiar en la década del 80, todo esto del calentamiento global, se creía que para el 2050 iba a haber un aumento de 5 grados centígrados, lo cual era terrible. Nosotros estamos ahora por debajo del aumento de los 2 grados, que es bastante interesante, así que se lo trata de mantener por debajo de los 2 grados. Y esto es importante porque ustedes saben que cuando la temperatura aumenta, empieza a derretirse el agua presente en los casquetes polares, presente en los glaciares, y eso, además de dejarnos sin las fuentes de agua dulce que tenemos en este momento, hace que los niveles del océano aumenten y traen problemas a lugares que están muy asociados a las costas. Por ejemplo, hay determinados países que están en islas, o como Chile, que tiene un gran desarrollo de islas y de costa. Un aumento en el nivel del mar haría que los terrenos también disminuyan, y eso traería problemas bastante severos a un montón de países, sin tener en cuenta la producción de alimentos, porque, bueno, obviamente todos nuestros alimentos están adaptados a las temperaturas que nosotros tenemos, y ya vieron que al cambiarse también los patrones de temperatura, se cambian la intensidad de las tormentas, cambian dónde precipita y dónde no precipita, que está también relacionado con el fenómeno del Niño, que nosotros eso no lo vamos a hablar y es un fenómeno natural. Eso, si a alguno le interesa, podemos hacerlo así a nivel informativo, pero como el fenómeno del Niño no está relacionado con las actividades antrópicas, en el aspecto de que no se produce por actividad antrópica, pero sí su efecto influye sobre la actividad antrópica, no está dentro del programa de la materia. Bueno, esto era un poquito lo que teníamos para hoy. Así no me paso del tiempo pactado, que es más o menos una horita. Cualquier duda, pónganla en el foro, así las respuestas las ven todos los otros. Esta semana sí tenemos clases, la semana que viene vamos a tener solamente el martes,
y ahí ya nos ponemos de acuerdo con cuando entregan este trabajo práctico. No sé si Mayra se les puso fecha, pero estén atentos a la fecha. Vamos a ir pautando qué trabajo práctico que ya está terminado se presenta de la misma manera que hicimos con el práctico número 1. Revisen cuáles son los temas que entran en la unidad 1 y 2, esos van a estar en la evaluación por medio del cuestionario. Van a ver que no es difícil hacerlo, es un simple cuestionario donde ustedes tienen que elegir las opciones en algunas preguntas va a ser una sola opción y en otras pueden ser más de una, eso lo van viendo en función de lo que aprenden. Van a tener 24 horas para contestar el cuestionario, pero el cuestionario tiene un límite de tiempo, ¿sí? Son 10 minutos para hacer la evaluación una vez que lo empiezan a hacer. Si por alguna razón esa evaluación no llegó a su fin de manera exitosa por una cuestión de conexión, tienen la oportunidad de volver a hacerlo, ¿sí? Una vez que todos entregan la evaluación, la corrección le llega a cada uno a su cuenta. Eso después lo van a ver, es muy sencillo de verlo, pero lo vamos a ir aprendiendo juntos. Bueno, esto sería todo por hoy. Les agradezco que hayan querido tener clase un día feriado. Es difícil ver los feriados en esta situación que nos toca pasar, pero está muy bueno que vayamos aprovechando el tiempo mientras lo podemos hacer, que estamos todos bien. Bueno, si alguno tiene algún problema de salud o no puede terminar las cosas en tiempo y forma, por favor comuníquese por la cátedra. De ahora en más vamos a hacer las subidas de las prácticas. Nos están pidiendo desde Secretaría Académica que lo hagamos por la PETCO, así que Mayra les va a habilitar la opción para hacerlo ahí por la PETCO. Es una cuestión que nos está pidiendo la facultad para que queden las actividades grabadas en la plataforma de la universidad. Mientras no haya problemas, lo vamos a hacer de esta manera. De todas maneras, nos seguimos comunicando por WhatsApp. Si saben de alguien que no se haya conectado, que tenga problemas, por favor, comuníquenlo por cualquiera de los medios. Bueno, nos vemos entonces el jueves. ¿Sí? Bueno, hasta luego.